Hola, hola, hola. El ciclo celular es la sucesión de todas las etapas que tienen que estar ordenadas, coordinadas entre ellas, en los que transcurre la vida de una célula. Eso se le llama el ciclo celular. Por lo tanto, el ciclo celular va desde el momento en que ha surgido la célula de la división de una predecesora, desde que viene de la célula madre, hasta que esa célula hija, vuelve a dividirse en dos células hijas. Toda la vida de una célula la vamos a dividir en dos fases. Una de ellas se llama interfase y otra se llama la fase M. Vamos a entenderlo un poquito mejor con este gráfico. Aquí veis que tres de estas fases sería lo que denominamos interfase. Y hay una más que es justo el momento de la división, que es la fase M. Vamos a ver detenidamente las tres fases que forman la interfase. Venga, la primera es la G1. En esta G1 es donde la célula tiene la mayor actividad metabólica, o sea, está realizando su actividad y además está incrementando su tamaño. Esto es una célula hija que procede de una célula madre y por lo tanto es más chiquitita. Normalmente el incremento de tamaño está asociado a que va creciendo lo que hay dentro, está creciendo el número de orgánulos, el citoplasma. En algunas ocasiones, esto es muy raro, solo en algún tipo de células, como pueden ser las neuronas, pues el ADN no se replica y la célula permanece en el estado interfásico durante toda su vida. Por lo tanto, esto es algo excepcional. De la fase G1, lo que sí sucede en la mayoría de las células es que se pasa a la fase S. Es una fase donde se producen dos copias idénticas del material genético. La siguiente fase, aunque la célula sigue con su actividad, pues se está preparando ya para la fase M, donde se va a producir la división. Poquito, está sintetizando los materiales que necesita para la división, sobre todo, por ejemplo, en las células animales, pues el centrosoma se multiplica, ya que estos son los característicos de ellas, ¿eh? Las vegetales no tienen centrosoma. Bueno, pues vamos a ver la fase M, que la vamos a dividir fundamentalmente entre la división, la mitosis, la división de los cromosomas, todo lo que sucede dentro del núcleo, y la división del resto, del citoplasma, que lo vamos a denominar citocinesis. Vamos a empezar con la mitosis. Bueno, pues para comprender mejor el estudio de la mitosis, a su vez, lo vamos a distinguir o vamos a distinguir las siguientes fases. La primera sería la profase. Vamos a ver qué sucede aquí. Básicamente la célula ya viene con los centrosomas multiplicados por 2. Aquí vemos que tiene dos juegos de centrosomas. Y bueno, pues decir que las células vegetales esos centrosomas no están. Sí hay una región que va a actuar como si fueran los centrosomas. Es una región más densa. Pero por lo pronto, esa actividad, la misma actividad que los centrosomas, la va a tener, que es la de formar el uso mitótico. El uso mitótico es muy importante. Es la estructura que realmente va a repartir por dentro el material, los cromosomas de la célula. Por lo tanto, veis que los centrosomas se sitúan en los polos, el núcleo desaparece, también el nucleolo, esa manchita roja sería el nucleolo, aquí abajo ya ha desaparecido y los cromosomas empiezan ahí a situarse para dividirse. Lo que se va a dividir en este caso son las cromátidas que forman un cromosoma. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase, donde vemos que los cromosomas se han situado en el plano ecuatorial, o también lo podemos llamar placa metafásica. Aquí los cromosomas están orientados, están mirando cada una de las cromátidas que se van a dividir, están mirando hacia los polos, hacia la zona donde van a ir. Bien, de aquí pasaríamos a la anafase, donde lentamente ese uso mitótico está tirando de cada una de las cromátidas hermanas, que estas cromátidas formaban anteriormente un cromosoma. Bueno, pues el uso mitótico también se va alargando y se va aumentando la distancia que hay entre los polos de la célula. Por último nos queda la telofase. Los cromosomas hijos, que ya están separados, llegan a los polos. Progresivamente empiezan a descondensarse. Realmente los cromosomas es ADN condensado, de manera que vuelven al estado de cromatina. Acordaros que antes esa especie de ovillo es lo que llamamos cromatina y que realmente cuando hay que dividirse se organizan en cromosomas. Ahora es todo lo contrario.
Los cromosomas ya han llegado a su fin de su utilidad y se van a convertir en cromatina. También reaparecen estos puntitos rojos que serían los nucleolos. Empieza a formarse otra vez la membrana nuclear, que es muy necesaria en este tipo de células porque estamos hablando que solo sucede en las células eucariotas. Y la mitosis ha llegado a su fin. Ya tenemos dos células, dos núcleos hijos. A su vez, veis que ya está desde hace rato, porque lo hemos visto aquí también, se está produciendo la citocinesis, que no es que ocurre solo cuando termina la mitosis, sino que también se produce a la vez que avanza la mitosis. Bueno, pues vamos a ver ese final de división, que es cuando se produce ese estrangulamiento en las células hijas comparada con lo que ocurre en las células vegetales, que hay una diferencia fundamental con las animales, que es que tiene que suceder algo especial, puesto que estas cuentan con pared celular. Bueno, vamos a empezar por las sencillitas. ¿Cómo termina de estrangularse una célula animal? Bueno, pues hay casos en que sucede la bipartición. Es simplemente un estrangulamiento del citoplasma en dos y una célula madre da dos células hijas. Venga, pues ese estrechamiento lo único es que lo vamos a llamar surco de división. Otra forma en que una célula madre da una célula hija, bueno, pues es el caso de las levaduras, donde una célula madre pues va a tener una célula hija, pero de un tamaño excepcionalmente pequeño comparado con la célula madre, ¿vale? Ese tamaño pequeño de la célula pues va a empezar por un abultamiento en la superficie celular que se llama yema. Y ese abultamiento se va a separar y posteriormente va a dar una célula tan grande como la célula madre. Pues el caso de los protozoos, todavía más drástico, puesto que el ADN empieza a multiplicarse en numerosas mitosis, hasta formarse realmente muchos núcleos, copia del núcleo original, muchos núcleos dentro de una célula. Al final esa célula madre revienta y van a salir multitud de células hijas de una célula madre. Cada una de estas células la denominamos espora. Bueno, pero habíamos dicho que estos tres tipos es para células animales. En el caso de las células vegetales, pues para formar esa pared celular, además de la membrana plasmática, pues el aparato de Golgi va a aportar unas vesículas que se van a ir juntando en lo que se conoce como el tabique. Posteriormente, este tabique es el que va a generar, a su vez, la pared celular para que ambas células tengan su pared celular y su membrana plasmática.